Señor, hermanos. Yo no sé ustedes, pero ¿no se sorprenden que entre miles y miles de personas en todo este mundo, millones de personas en este mundo, Cristo nos haya escogido para salvación? Un grupo de hijos escogido para salvación. Podríamos estar como los otros que ahora estarían sin Dios, sin reconocer a Dios, sin darle la gloria a Dios. ¿No nos sorprendemos cada día, cada mañana decir, Señor, gracias porque me escogiste? Y no porque yo sea bueno, porque Dios está escogiendo un seleccionado, como hace un entrenador de fútbol que escoge los mejores de todo el mundo. No, lo más vil, menospreciado, miserable, Señor, lo sacaste del barro, lo sacaste del estiércol para llevarlo, purificarlo para tu propia gloria. Es precioso, es precioso. Yo realmente me sorprendo, hermanos, me sorprendo cómo el Señor me ha escogido para su propia gloria. ¿Cómo no voy a alabarle a Él? ¿Cómo no voy a dedicar mi vida a Él? ¿Cómo no voy a orar a Él todo el tiempo? Alabarlo a Él, si solamente Él es digno. Él es digno. Y quisiera hablar acerca de lo que es el bautismo y qué importante es, dando esta ocasión especial, ¿no? este momento especial. Y quisiera meditar esto en esta mañana, que es importante para la iglesia. Y vamos a ver un texto ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 8 al 15. Yo lo voy a leer de corrido en la versión de la Biblia de las Américas, para que podamos tener un entendimiento más claro de la Escritura. No está muy diferente, sino que utiliza otras palabras que nos van a ayudar a poder comprender un poco más el texto. Colosenses capítulo 2, del 8 al 15. Dice, mirad que nadie os haga cautivos por medio de su filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y habéis sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad. En Él también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Versículo 12. Habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Y cuando estabais muertos en vuestros delitos y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, habiéndonos perdonado todos los delitos. Versículo 14. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio, clavándolo en la cruz. Y el versículo 15 dice, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de Él. Qué glorioso que es este pasaje. Qué glorioso lo que nos dice la palabra de Dios. Y hoy nos vamos a enfocar en la importancia, en el significado y la importancia del bautismo. Y eso es lo que quiero enfatizar en esta verdad. Lo que es el bautismo, el tono y la verdad que quiero establecer es lo más importante, la importancia de lo que significa la muerte, como dice el texto, la muerte de Jesucristo, el Hijo de Dios, en nuestro lugar por nuestro pecado, y de ese triunfo sobre la muerte en la resurrección que garantiza nuestra nueva y eterna vida. Entonces el bautismo tiene significado e importancia solo porque la muerte y resurrección de Jesús son infinitamente importantes para nosotros por nuestro rescate ¿de qué? De la ira de un Dios santo, de la ira de Dios y nuestro gozo eterno y
satisfacer ese gozo eterno para su propia gloria y nosotros poder estar gloriosamente en su presencia. Y eso es lo que quiero enfatizar al hablar acerca del bautismo, que significa un poco, que significa lo que dice la palabra, hablar acerca de cómo Jesús nos enseñó a expresar nuestra fe en Él y su gran salvación. Hermanos, el bautismo es una manifestación de lo que yo creo. El amor que Dios me dice que yo tengo que tener a mis hermanos, ¿cómo lo manifiesto? Demostrando a mis hermanos el amor de Cristo. Lo manifestamos en la preocupación, en la oración, en el abrazo. Lo estamos manifestando dentro del cuerpo de Cristo. Por eso cuando nos bautizamos delante de la iglesia del Señor. Porque ellos dan testimonio público de nuestra fe en Cristo. Y lo que estamos haciendo es reconocer que yo estaba muerto en mis delitos y pecados, reconocer que el Señor me salvó, reconocer que yo morí y que cuando salgo del agua resucité para novedad de vida, como dice la confesión de fe. Que la tengo acá, la confesión de fe, y voy a leer el apartado que dice acerca del bautismo, de lo que creemos en el bautismo. Hermanos, todo lo que sea de importancia y si hay alguna duda en cuanto a la creencia y a cómo debemos dirigirnos, lo tenemos en la confesión de fe. Por eso cada uno tiene una confesión de fe en la cual sería importante revisarla para ver cuestiones elementales y dudas que hay. Porque para eso está redactada, expuesta en una congregación, una confesión de fe. Y en el apartado 29 habla acerca del bautismo, de la confesión de fe, y dice lo siguiente, dice: el bautismo es una ordenanza del Nuevo Testamento instituida por Jesucristo con el fin de ser para la persona bautizada una señal de su comunión con Él en su muerte y resurrección, de estar injertado en Él, de la remisión de pecados y de su entrega a Dios por medio de Jesucristo para vivir y andar en novedad de vida. Los que realmente profesan arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo y obediencia a Él son los únicos adecuados para recibir esta ordenanza. El elemento exterior que debe usarse en esta ordenanza es el agua, en la cual ha de ser bautizada la persona en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La inmersión de la persona en el agua es necesaria para la correcta administración de esta ordenanza. Y hermanos, vamos a ver qué verdad hay en esto. Esto es lo que dice, lo que creemos, la confesión de fe. Pero quiero enfocarme en lo que creemos, aparte acerca del bautismo, exponer 5 partes de esta afirmación no es tan extensa, hay otros puntos más extensos, pero acerca de lo que es el bautismo, para que nosotros podamos comprender, para que podamos hablar, conocer y para que sepamos por qué hacemos esto. Y en primer lugar vamos a ver los fundamentos bíblicos. En primer lugar, el bautismo es una ordenanza del Señor. Eso no tiene que haber duda. Esto es algo que el Señor ordenó, ¿sí? Vamos a ver ahí en Mateo 28, del 19 al 20. Mateo capítulo 28, del 19 al 20. Dice la palabra de Dios: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Fíjense, hermanos, que acá el verbo principal es haced discípulos. Haced discípulos a todas las naciones. Entonces acá hay algo bien definido. Dice bautizándoles y enseñándoles. Por eso es antes, cuando se iban a bautizar en los tiempos de los puritanos, cuando una persona daba evidencia de su fe en Cristo, tenía que hacer una especie de discipulado acerca del bautismo. ¿Saben cuánto duraba ese discipulado antes de que se bautice? Aproximadamente 1 año. 1 año viendo lo que dice la Escritura acerca del bautismo, de la salvación, de la obra de gracia del Señor, de la justificación, de la regeneración. Y estaban todo ese tiempo evaluando.
para saber si verdaderamente el hermano comprendía lo que iba a hacer. Por eso no es simplemente una moda. El bautismo no es una moda. Hermanos, yo me bauticé teniendo conocimiento de lo que hacía, sabiendo el compromiso delante del Señor. Pero recuerdo que cuando nos bautizamos un grupo de chicos, de jóvenes, había muchos que se bautizaban porque otros se bautizaban. Ya que te bautizás vos, aprovecho y me bautizo yo. Entonces yo también quiero. Yo también entonces. Entonces somos todos, estamos todo el grupo, todos los amigos, todos bautizados la misma fecha. Y hermanos, eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Si bien enseña que debemos ser bautizados, pero no es la comprensión correcta que yo debo tener de esta ordenanza tan importante que Cristo nos dejó. Así que en primer lugar debemos reconocer que el bautismo es una ordenanza. Ahí hay otro punto importante. ¿Qué dice en el versículo 19? Dice, id pues y haced discípulos a todas las naciones. Hermanos, es un mandato para todo creyente, ir y hacer discípulos. Es un mandamiento del Señor, ir y hacer discípulos. No es si yo tengo el deseo o si yo tengo ganas, sino que es ir y hacer discípulos. Ir y predicar el Evangelio y a esa persona, no solamente predicarle el Evangelio, exponerlo a las verdades de la palabra de Dios, llevarlo a una comprensión de la obra salvadora de Cristo, y esa persona que pueda dar testimonio de su fe, siendo bautizada delante del pueblo de Dios, delante de la iglesia, que pueda demostrar que es hijo de Dios y que se quiere añadir a un cuerpo en el cual va a hacer lo mismo. Va a ir esa persona a predicar y a hacer discípulos. Hermanos, bautizarse lleva 1 minuto. Hacer discípulos lleva toda la vida. Por eso el Señor es bien claro en esto. Dice, id y haced discípulos. Podemos llenar nuestras iglesias con un montón de bautizados. Llenar la membresía con un montón de números y de personas. Pero tal vez no tenemos discípulos de Cristo. Simplemente vamos a llenar la membresía, vamos a llenar una congregación de personas que tomaron un paso que Dios ordenó, pero que todavía están muertas en sus delitos y pecados. Es importante comprender esta ordenanza, pero también saber que hay que enseñar. Hay que enseñar esto. El segundo punto es el bautismo expresa una unión con Cristo. El bautismo expresa una unión con Cristo. En Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4. Vamos a ver qué precioso lo que dice el Señor en su palabra. Romanos capítulo 6, versículo 3 al 4 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Y este es uno de los textos que dice el apartado de la confesión de fe en el primer punto. Para que andemos en novedad de vida, en vida nueva. El bautismo expresa una unión con Cristo. ¿En qué? En su muerte y en su resurrección. En su muerte y en su resurrección. Por eso en Romanos la fe es el medio por el cual somos unidos a Cristo y justificados. Somos unidos a Cristo y somos justificados. Pero mostramos esta fe, decimos esta fe y representamos esta fe y simbolizamos esta fe en el acto del bautismo. En el acto del bautismo se representa la fe que une a Cristo y el bautismo significa esa unión de lo que nosotros estamos haciendo. Hermanos, es como una persona que está casada. Yo no digo estoy casado porque me pusieron un anillo en el dedo. Estoy casado porque he hecho un pacto con una hija del Señor. Y he hecho delante de Dios ese voto. El anillo no me hace el estar casado. Hermanos, el bautismo no nos hace pertenecer a una iglesia simplemente solo por sumergirme en el agua, sino que lo que representa es esa unión que yo tengo con Cristo.
por medio de su gracia, por medio de la fe que me une a Cristo. Así que el bautismo representa la muerte, la sepultura y la resurrección. ¿Sí? Eso es lo que simboliza el bautismo. Por eso Cristo fue sepultado y resucitado para novedad de vida. Y nosotros hacemos lo mismo. Así que en primer lugar tenemos que el bautismo es un mandato del Señor. En segundo lugar tenemos que el bautismo expresa una unión con Cristo. Yo me bautizo porque estoy unido a Cristo. Leímos solamente un texto de Romanos 6 del 3 al 4 y creo que es muy claro de lo que simboliza, que somos unidos por fe, somos unidos a Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Y el bautismo, hermanos, en esto representa dramáticamente casi lo que sucedió cuando nosotros llegamos a Cristo. Cuando nosotros llegamos a Cristo. Fue ese mismo momento lo que sucedió espiritualmente cuando Cristo, cuando nosotros pudimos seguir a Cristo. El viejo hombre, o incredulidad, y rebelión, idolatría, murieron y surgieron un nuevo hombre, una nueva fe y una nueva sumisión y comenzamos a amar a Cristo. Comenzamos a atesorar a Cristo, siendo Cristo el bien de toda nuestra vida. Por eso es importante saber por qué estamos unidos a Cristo. ¿Por qué hacemos esto? El tercer punto, el bautismo es inmersión en agua, que lo leímos ahí en la confesión de fe, que dice que se hace de esta forma, inmersión en agua. Y un poquitito solamente voy a dar en unos puntos más adelante acerca del rociamiento, ¿sí? Lo que hacen los presbiterianos, que rocían con agua, y lo que dice la palabra del Señor acerca de la inmersión. Pero vamos a ver este tercer punto, lo que dice acá nuevamente en Romanos capítulo 6 del 3 al 4. Dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Por tanto hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Hermanos, el bautismo es una sepultura, ¿sí? Si yo me echo un poco de tierra en la cabeza o parte de mis pies, no estoy completamente enterrado. Lo que representa es que soy completamente sepultado. Completamente sepultado. Por eso dice ahí que el bautismo es una sepultura y una resurrección de entre los muertos. Por eso se sumerge completamente la persona al agua y sale una persona nueva. ¿Sí? Y eso es lo que representa el bautismo. Eso es una representación. No tenemos que tomar literalmente que es un agua limpia, que ahora salgo, que después de esto, como decían algunos que escuchaba aquella vez, en otros tiempos, cuando me bautizaba, que decían, bueno, ya hoy cometí el último pecado, ya no voy a pecar más. Y hermanos, que es triste, ¿no? Porque pensar de esa forma. Pero bueno, ahora estamos viendo verdaderamente lo que la palabra también bautismo significa en griego. Sumergir. Es sumergir. Se han encontrado textos, se han encontrado inclusive recetas de la época, en la época luego, después de Cristo y antes de Cristo también, en el cual había recetas que decían bauticen alguna verdura o agua, decían, en vez de sumerjan en agua esa verdura, decían bauticen. Y esa palabra bautizo es lo mismo que sumergir. Entonces, no quiero tomar una receta para justificar un texto bíblico, pero creo que Romanos 6 del 3 al 4 nos habla claramente de lo que es la sepultura y la resurrección. De lo que hicieron los discípulos, de lo que hizo nuestro Señor. Se sumergió, se bautizó, como lo hacía Juan el Bautista también, ¿no? Entonces,
tenemos que tomar estos puntos. Y hermanos, no es para entrar en un debate teológico acerca si es rociar o si es sumergir, sino simplemente el hecho de que yo sé lo que significa lo que Cristo hizo en mi vida, lo que el Señor hizo en mi vida y cómo Él me llamó a esta novedad de vida y cómo yo doy testimonio de mis hermanos delante de una congregación, doy testimonio de mi fe en Cristo y puedo comprender efectivamente lo que Cristo hizo. Ahí en Hechos capítulo 8, versículo 37 al 38 tenemos el texto de Felipe y el eunuco etíope. Viene a la fe mientras montaba su carruaje, ¿sí? Ahí con Felipe dice, mira, el eunuco dice, hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y el versículo 37 dice, y Felipe dijo, si crees con todo tu corazón, puedes. Respondió él y dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carruaje, ambos descendieron al agua, Felipe y el eunuco, y lo bautizó. Hermanos, esto tiene un sentido. Que Felipe haya descendido con el eunuco al agua tiene más sentido si ellos hubieran descendido a sumergirle y no a rociarle, ¿no es cierto? Entonces, descienden y ahí hay agua y ahí puede ser bautizado. Y no dice que, no, yo te puedo rociar acá, sino que descienden al agua para que él sea bautizado. Entonces, dice en Juan capítulo 3, versículo 23, acerca de Juan, Juan también bautizaba en Enón, cerca de Salim, porque allí había mucha agua. Entonces, hermanos, si el bautismo, si sería que el bautismo necesita un rociamiento, no necesitamos mucha agua para rociar a alguien. Así que esto queda claro. ¿Cómo nosotros creemos que el bautismo es sumergir? Es sumergir en agua. Ahora, tengo que hacer esta aclaración. Hay hermanos nuestros en la fe que son, algunos en su mayoría presbiterianos, que tienen esta costumbre de rociar, ¿no? De solamente mojar la cabeza. Y no puedo decir que no sean mis hermanos. Ellos han creído en Cristo, tienen la misma fe, profesan el mismo evangelio, simplemente lo toman como una señal de pacto. Por eso también lo hacen con los niños, que también un poquitito voy a comentar acerca de eso. Pero hermanos, simplemente tenemos que saber que esto es lo que dice la palabra de Dios y es lo que entendemos. Pero el significado, hay que entender el significado de fondo de lo que significa. Por eso yo no puedo estar en enemistad. Si alguien ha estado bautizado, si ha sido rociado, lo tengo que abrazar como mi hermano. O sea, porque no estoy diciendo como hacen la secta los mormones, que se bautizan por los muertos, ¿no? Entonces, ahí no, ellos no son mis hermanos. Pero los hermanos que están bautizando por rociamiento, lo que han hecho, que generalmente los bautistas, se conoce que ellos comenzaron a bautizar completamente en aguas vivas, en aguas que corren. Hay algunos que dicen, no, bautizarse en una pileta, en una congregación, no es el bautismo. Y no creo que sea esa una buena interpretación. Creo que la interpretación del bautismo es su significado principal de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo para novedad de vida. Y este testimonio de fe lo damos de esta forma y vamos a ir, somos hijos de Dios, no porque hayamos sido bautizados, somos hijos de Dios porque Él nos justificó. Él nos llamó para su propia gloria, nos justificó, anuló el acta que era contraria a nosotros, éramos enemigos de Dios y Él nos llama para que andemos en una nueva vida en Él. Y cumplimos este mandamiento porque lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Y lo hacemos en inmersión en el agua porque lo hizo nuestro Señor Jesucristo, porque lo hicieron los apóstoles también y es la evidencia bíblica que tenemos. Y lo creemos por la fe en el Señor. Está claro este punto, ¿no? De lo que es la inmersión. Hay muchos más estudios. Mi recomendación es que no demos muchas vueltas a esto para ver qué agua era o qué no, si es agua negra o si es agua cristalina, sino simplemente entender el significado
de lo que significa el bautismo. Entonces, el primer punto, recordemos, es la importancia de ser bautizado. El bautismo es una ordenanza del Señor. El segundo punto es la unión que yo tengo con Cristo, es la representación de la unión que yo tengo con Cristo. Y en tercer punto es la inmersión. Se aplica, se hace mediante la inmersión en agua. El cuarto punto, el bautismo está en el nombre trinitario. En Mateo 28, 19. Y es importante también aclarar esto. Mateo 28, 19 dice: id pues y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, esto marca lo que es la Trinidad, la deidad de Cristo. El texto acá no dice bautizándolos en los nombres del Padre, en los nombres del Hijo y del Espíritu Santo. No separa, no dice los, sino que ahí bien claro dice en el nombre. En el nombre. Y entonces nos dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí hay una recomendación santa a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, para que estén presentes en este acto y lo hagan verdadero y real en lo que dice acerca de su obra de redención. Recordemos que no hay salvación, hermanos. No hay salvación sin el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando invocamos sus nombres, dependemos de ellos y les honramos y decimos que este acto es a causa de ellos y mediante ellos y por ellos. Por eso, creer en la Trinidad es fundamental en la fe cristiana. Es fundamental en la fe cristiana. Y en el bautismo estamos reconociendo que hay un Dios en tres personas, que está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y los tres son uno. Lo reafirmamos y lo confesamos delante del Señor. Entonces, primer punto, el bautismo es una ordenanza del Señor. El segundo punto, expresa mi unión con Cristo, manifiesta mi unión con Cristo. El tercer punto es por inmersión en agua. El cuarto punto es el nombre trinitario. Y el quinto y el último punto, el bautismo es solo para creyentes. Vamos a buscar ahí Colosenses 2, del 11 al 12. Recuerdan que el primer texto que leímos fue Colosenses 2, del 8 al 15. Ahora vamos a tomar Colosenses 2, del 11 al 12. Dice, en él también, ¿quién es en él también? Cristo. Fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Así que Pablo habla en términos de una circuncisión no hecha por manos. La circuncisión hoy tiene significados para los cristianos, no como un acto físico, sino como un acto espiritual de Cristo, en el que quita el viejo hombre, el hombre pecaminoso, no el cuerpo pecaminoso, y nos hace nuevo. Es prácticamente sinónimo del nuevo nacimiento. Luego habla del bautismo, ¿no? Sigue diciendo el versículo 12, habiendo sido sepultados con él. ¿En qué? En el bautismo, en el cual también habéis resucitados con él, por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Entonces, hermanos, así que la imagen de la circuncisión está muy relacionada con la imagen del bautismo. Dice, fuiste circuncidados. Luego dice, y habiendo sido sepultados con él en el bautismo. Entonces, el viejo cuerpo de carne fue sepultado, fue quitado, ¿no? Fue quitado en la conversión. Nosotros morimos y nosotros morimos y resucitó de nuevo. ¿En qué? En un bautismo para vida. Pero, hermanos, esto es lo que debe hacer todo creyente, reconociendo que verdaderamente fue salvado por Cristo, que verdaderamente Él fue muerto, que como decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Entonces yo no puedo vivir de acuerdo a mi vieja naturaleza. Yo no puedo vivir a lo pecaminoso que yo era. Ahora Cristo me ha resucitado para andar en novedad de vida, para vivir en santidad, para caminar en los preceptos del Señor, para amarlo a Él. Por eso, hermanos, es precioso cómo Cristo no solamente nos llama a su presencia, sino que Él nos transforma. Él pone un corazón en el cual nosotros lo anhelemos y lo deseemos a Él. Y lo busquemos a Él. Entonces, esto es importante también tener en cuenta, ¿no? Este punto, de que solamente el bautismo es solo para creyentes. Sé, hermanos, sé que hay muchos que no son creyentes, no en este lugar, sino en otros lugares, por testimonio, se han bautizado y no son creyentes. No han comprendido lo que Cristo hizo. No han comprendido la obra redentora de Cristo. Y se han bautizado y siguen viviendo de acuerdo a lo que su padre Satanás les dice que tienen que hacer. Y simplemente se ha hecho por no tener cuidado de ver estos conceptos tan claros, de no ver lo que dice el Señor en su palabra acerca de la salvación y acerca de este mandato y este testimonio de fe que debemos dar. Entonces tenemos estos 5 puntos, ¿no? En primer lugar, es una ordenanza del Señor, el bautismo. En segundo lugar, es la unión que yo tengo con Cristo. Es la unión que yo tengo con Cristo. En tercer lugar, es la inmersión en agua. Se hace mediante sumergir completamente a la persona. Eso es la sepultura, representa, y al salir es la resurrección de un hombre nuevo. En cuarto lugar, el bautismo está en el nombre trinitario. Y en quinto lugar, el bautismo es solo para creyentes. Es solo para creyentes. Estos puntos son elementales para que podamos comprender el bautismo. ¿Por qué no bautizamos niños? ¿No? Y esto es algo muy importante para que podamos ver. En Colosenses capítulo 2, versículo 12, dice: habiendo sido sepultados con Él en el bautismo, en el cual también habéis resucitado con Él por la fe. Y acá es algo muy importante, hermanos, en este asunto. Las palabras por la fe. Y esto tiene que quedar bien en claro, porque Pablo dice que cuando usted sale del agua representando su resurrección con Cristo, está actuando por la fe. Está actuando por la fe. Entonces, en el versículo 12 dice, en el cual también haber resucitado con Él, ¿por qué? Por la fe. Entonces, el bautismo como representación de la muerte y resurrección con Cristo obtiene su significado en la fe que expresa. El bautismo, en el bautismo nosotros, ustedes han resucitado, como dice la palabra, con Él por la fe. Entonces, ¿un infante puede tener ese conocimiento? ¿Puede saber que lo está haciendo por la fe? ¿Dar un testimonio público de su fe? No es lo que el texto dice acá, ¿no? Recordemos, hermanos, el tema del bautismo de infantes, que inclusive lo siguen haciendo algunos presbiterianos. Ellos lo tienen como una señal del pacto, de que son hijos de creyentes, están dentro de la familia y que ellos pueden llegar a la salvación. Anhelan que sus hijos lleguen a la salvación. Y es una señal del pacto, simplemente eso. Nosotros sabemos que lo que Cristo ha hecho en nosotros es, nosotros tenemos que dar una evidencia de la fe en Jesucristo. Por eso nos bautizamos. Nuestros hijos anhelamos que sean salvos, oramos por ellos. Y si nosotros los quisiéramos bautizar, no podemos decir que ellos verdaderamente saben lo que están haciendo o que ellos pueden dar evidencia de su resurrección, de lo que Cristo hizo y resucitar con Él por la fe. Entonces Pablo muestra el mismo modo de pensamiento acerca del bautismo y de la fe también en otro texto, en Gálatas 3, capítulo 26 y 27.
Y es un texto bien interesante también para ver este argumento para el bautismo de infantes. Hay un argumento que se esgrime, ¿no? Antes de leer Gálatas 3, 26 y 27, que como la circuncisión también era dada a los niños varones del pueblo del viejo pacto, entonces el bautismo debiera ser dado a los niños y niñas del pueblo del nuevo pacto. Esta es la esencia del argumento por el cual bautizan a los niños, ¿sí? Como antes se circuncidaba a los niños, entonces ahora en el nuevo pacto el bautismo, que significa esa unión con Cristo, entonces se debe hacer de la misma manera, que se deben bautizar los niños. Pero lo que nos dice la palabra de Dios, tanto en Colosenses 2, hay 12, o del 8 al 15, como estuvimos leyendo, y acá en Gálatas 3, 26 y 27 es interesante lo que dice el texto. Por la fe, dice, ¿no? Pues todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo habéis revestido. Entonces, hermanos, nos volvemos hijos de Dios mediante la fe y no de otra manera. Entonces dice acá la palabra, ¿por qué? ¿No? Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo. Entonces relaciona esta forma de volvernos hijos de Dios con el bautismo. Porque todos los que fuisteis bautizados con Cristo, de Cristo habéis sido revestidos. Entonces, esta explicación con la palabra ¿por qué? Tiene un sentido si el bautismo se entiende como una expresión de fe. Yo estoy dando una expresión de fe. Nuestro hermano Sebastián hoy se bautizó dando una expresión de fe en Jesucristo. ¿Cómo un niño puede dar una expresión de fe en Jesucristo si todavía tal vez no es salvo, no entiende la obra de Cristo? No estamos diciendo que no puede llegar a ser salvado. Puede llegar a serlo. Tampoco estoy diciendo que los que bautizan a los niños creen que el bautismo, lo digo no desde el punto de vista, estoy hablando de nuestros hermanos, que algunos todavía lo hacen los presbiterianos, ¿sí? Entonces, algunos los bautizan como evidencia de ese pacto, de esos hijos, que son hijos del pacto. Pero ellos también creen, igual que nosotros, que el bautismo no los va a salvar. Ellos tienen que crecer en el conocimiento de la gracia para que puedan llegar a ser salvos. No así lo que hace la Iglesia Católica Romana. Bautizan a los niños diciendo que ellos son salvos por ese bautismo. El bautismo los salva. Y eso no es lo que dice la Escritura. Entonces, nosotros vemos acá en Cristo, ¿por qué nosotros no bautizamos infantes? Este es nuestro argumento, porque sabemos que tiene que ser hecho mediante la fe. Entonces, según lo que dice Pablo acá en Colosenses, en Gálatas, el bautismo sin fe, para él por lo menos era inconcebible. No se podía realizar. Y esos son textos importantes. Y una de las cosas que nos hace miembros de la iglesia es mediante el nacimiento espiritual. Vamos a ver ahí 1 Pedro 1, del 23 al 25. 1 Pedro capítulo 1, del 23 al 25, yo lo leo en la versión de las Américas. Dice, pues habéis nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una que es incorruptible, es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Porque toda carne es como la hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que os fue predicada. La membresía en el pueblo de Dios, en el nuevo pacto, no es ese nuevo nacimiento ocurre por la palabra de Dios. Y esto es el Evangelio. Es el Evangelio. O sea, no soy creyente porque yo me bautice, no soy creyente por ese acto, sino que yo creo en Cristo y llego al arrepentimiento y fe
por medio del Evangelio, de escuchar el Evangelio, de escuchar la palabra de Dios. Por eso se expone la palabra de Dios. Por eso siempre tenemos que exponer la palabra de Dios para aquellos que todavía están muertos espiritualmente. Por eso que queremos que lleguen al conocimiento de Cristo, que sean salvos por la gracia. Recuerden que la fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Hermanos, siempre la palabra de Dios es la que va a traer una transformación a la vida de las personas. Siempre. Las cosas que están escritas, y Dios dice que aún las cosas creadas de Él, las cosas que son vistas por todos los hombres, dan evidencia de la gloria de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos, la palabra, y eso es en lo cual nosotros pasamos a ser parte de una membresía en la iglesia, en una iglesia local. Por eso, hermanos, el ser bautizado da una evidencia de nuestra fe en Jesucristo, de lo que Cristo hizo, pero a su vez de pertenecer a un cuerpo, de de poner ese compromiso delante de Dios y delante de los hombres, que yo quiero pertenecer a esta iglesia local, que quiero trabajar, servir, hacer discípulos, bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y hacerlo para la gloria de Dios en esta iglesia local. Y eso es muy importante también dentro del bautismo. Así que, hermanos, el bautismo es importante. No podemos pasarlo por alto. El bautismo es muy importante. Hay 3 puntos que quiero recalcar acá. ¿Por qué es importante el bautismo? Porque fue firmemente ordenado por el Señor Jesús. El Señor Jesús dijo: id y haced discípulos y que se bauticen. Fue ordenados. No dijo si quieren. Miren, si estudiaron en algún instituto bíblico, vayan y hagan discípulos. Si tienen algún conocimiento de la palabra, vayan y hagan discípulos. El Señor nos dice: id y haced discípulos. ¿A qué lugar? Mire, el campo es todo el mundo, dice el Señor. A todas las naciones. A todas las naciones. El segundo punto que quiero recalcar, que fue universalmente ministrado a cristianos que entraban en la iglesia primitiva. El bautismo, automáticamente eran bautizados. En Hechos tenemos evidencia. Ahí leímos de Felipe y el etíope eunuco, que fue bautizado inmediatamente. Y tal vez fue el primer misionero hacia una región que los discípulos, los apóstoles, no iban a llegar. Y él fue ahí enviado. Y seguramente él hizo lo mismo en el lugar donde estuvo. Entonces, esto también fue universalmente ministrado a cristianos que entraban en la iglesia primitiva. Y en tercer lugar, estuvo relacionado de forma única a la conversión como una expresión irrepetible de la fe salvadora. Entonces, hermanos, el bautismo es importante. No ser bautizado es grave. Es grave. No tomemos en poco este mandato del Señor. No tomemos en poco esto, pero tenemos que saber que es una ordenanza del Señor, pero también tenemos que saber lo que dice la palabra de Dios acerca de esto tan importante que Él nos manda en su palabra. Esto tan precioso que el Señor nos manda en su palabra, de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, esto nos da un lugar donde nosotros podemos habitar juntos, donde damos un testimonio de la gloria de Dios. Seguramente el hermano Sebastián a partir de hoy no va a ser más santo que ayer. Aunque el Señor está obrando esa santificación progresiva. Y anhelamos que cada uno de nosotros pueda tener más deseo por el Señor, más deseo, pero no por haber pasado simplemente por las aguas del bautismo, sino simplemente sabiendo lo que significa para nosotros ser miembro de una iglesia local, ser parte de una iglesia local. Y que sobre todas las cosas podamos entender que es un mandato del Señor: id y hacer discípulos a todas las naciones. Id y hacer discípulos a todas las naciones. Y hermanos, hacer discípulos, el Señor nos tiene que dar mucho amor, muchísimo amor y paciencia también.
porque es un trabajo arduo, es el crecimiento diario, es ver tal vez los frutos a un largo tiempo. Por eso, hermanos, es confiar en Cristo, y estar preparados, estar orando. El Señor desea, el Señor anhela que todos procedan al arrepentimiento. Pero, hermanos, sabemos que en la iglesia tiene una tarea. Y uno de los pasos fundamentales para dar evidencia de la fe y de compromiso dentro de la iglesia local es el bautismo. Hasta acá, hermanos, es lo que quería compartirles acerca del bautismo. Sé que hay algunos puntos más también que se pueden profundizar más. Sería bueno que podamos ver lo que dice también el discipulado bíblico, que habla acerca del bautismo como una ordenanza, y eso nos va a ayudar a profundizar más con otros textos. Y también poder ver la confesión de fe, que ahí tiene muchísimos más textos que están poniendo un fundamento de lo que creemos, de la fe en Cristo y por qué hacemos esto. Vamos a orar al Señor, que el Señor nos dé la sabiduría para poder seguir avanzando en esto. Que nos dé la sabiduría, aún más sabiduría que Salomón, que nos pueda guiar en esta verdad. Señor, te damos gracias, Padre, porque pudimos hoy, Señor, expresar con este acto, Señor, del bautismo, este mandato, esta ordenanza que tú pusiste en tu palabra, Señor, para que vayamos y hagamos discípulos a todas las naciones y sean bautizados, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, te pedimos que nos ayudes a cumplir este mandato claro y específico que dice tu palabra. Señor, esto es algo tan visible como cuando participamos de la cena, Señor, que está esa representación, Señor, de el vino que representa tu sangre, el pan que representa tu cuerpo, Señor, y esto es algo que tú instituiste para la iglesia, Señor. Y esto da evidencia, Señor. El bautismo da una evidencia, Señor, de que nuestros hermanos, Señor, hoy nuestro hermano también, Sebastián, ha pasado por el agua del bautismo, Señor, comprendiendo lo que dice tu palabra, que es la sepultura, la muerte, sepultura y resurrección, Señor, que tú has tenido y que nosotros tenemos juntamente contigo, Señor, mediante la fe. Señor, gracias, Padre. Gracias porque sabemos que la conversión, Señor, la fe, ocurre, Señor, en lo espiritual, Señor. ¿Cómo podemos comprender una obra tan grande y sublime, Señor? Todavía estamos pensando, todavía estamos indagando, todavía nos sorprendemos, Señor, de cómo hemos conocido el Evangelio. Señor, quiero rogarte, Padre, por aquellas personas que están en este lugar, que todavía no son salvas, Señor. De seguro, Señor, nuestros hijos pequeños todavía no son salvos. Oramos por ellos, Señor. Te pedimos que los salves. Te pedimos, Señor, que sean instruidos en tu palabra para que puedan conocerte un día, Señor. Y puedan estar, Señor, pasando a novedad de vida, Señor, a una vida nueva. Señor, te damos gracias también porque lo veremos algún día, Señor, dando testimonio a través del bautismo, Señor. Padre, gracias. Señor, te pedimos, como siempre, salva, Señor. Salva a aquellos que, Señor, te necesiten, te estén buscando, Señor, y aquellos que aún vayan corriendo como hemos hecho nosotros, corriendo en contra tuyo, Señor, en esa carrera hacia el infierno, Señor, que tú nos llames, y que si oímos tu voz, Señor, podamos mirar a Cristo para salvación. Que podamos mirar la cruz para salvación y poder vivir, Señor, poder vivir y pasar de muerte a vida. Señor, gracias. Gracias te damos, Señor.
Gracias porque nos has salvado a nosotros y por eso hoy estamos aquí en este lugar, reconociendo que nos has salvado, reconociendo, Señor, que éramos pecadores y necesitábamos un Salvador. Gracias, Señor, por llamarnos para tu propia gloria. Te honramos, te damos toda la gloria, Señor. Tú eres maravilloso, Señor, y eres precioso. Permítenos disfrutar cada día más de ti, Señor. Permítenos mirarte cada día más en majestad, en gloria, Señor, y conocerte a través de tu palabra, Señor. Conocerte, Señor, cada día más también. Oramos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo Jesús. Amén.